Estamos en el mes de mayo, y el mes de mayo es un mes muy cubano por muchas razones. Es el mes que parte el apóstol de nuestra independencia, es el aniversario de la independencia de la República de Cuba, es el natalicio y el mes que partió Pedro Luis Boitel, uno de nuestros próceres modernos más grandes. En fin, es un mes muy patriótico, entonces siempre escogemos un tema vinculado a Cuba. En este caso, el analizar la salubridad en Cuba republicana es fundamental, no lo hemos hecho antes, porque si bien el castrocomunismo llegaron al poder y se han mantenido en el poder, entre muchas razones, por la montaña de mentiras que continúan llevando en su propagación oficialista, y para hacer eso, para ser más válido y buscar la legitimidad, han querido pintar el sistema de salud durante Cuba republicana como algo prehistórico, atrasado, impresentable. Y eso es una falsedad, una de las más falsedades. Entonces, esta noche tenemos a Frank Rodríguez, economista y editor; Santiago Cárdenas, médico y escritor; Eduardo Lolo, historiador y escritor. Todos somos miembros de la Academia de la Historia de Cuba en el Exilio. Creo que la mayor parte de nosotros también somos miembros del Pen Club de Escritores de Cuba en el Exilio. Para mí me encanta. Yo sé que esto es un tema de que los tres están ampliamente preparados. Le quiero dar de antemano las gracias a ustedes por estar acá, a todos los amigos en los medios de comunicación que nos ayudaron a promover el evento, a la Biblioteca Regional de Westchester por ofrecernos el espacio, a Esther Galvez, Diana Beleño por el aporte logístico, por supuesto a los panelistas, que sin ellos esto no se podría hacer, y sobre todo gracias a Dios por así hacerlo todo posible. Quiero hacer un breve anuncio con anticipación. En julio, 19 y 20 de julio, el Pen Club, el Instituto de la Memoria Totalitaria, Plantados y otras organizaciones, incluyendo Patria de Marfil, están teniendo el segundo encuentro del libro internacional de Cubanos en el Exilio. Se va a llevar a cabo el 19 y 20 de julio, sábado y domingo, de 9 a 5 de la tarde, en el centro que está en la ciudad de West Miami. Ofreceremos mucha más información, la entrada es gratuita, pero van a tener la oportunidad de ver una gama de escritores, se van a hacer presentaciones de libros, conferencias, en fin, se va a organizar todo ese evento y los mayores detalles ofreceremos. También quiero reiterar la invitación a todos, sobre todo los que no han ido, que vayan al Museo Americano de la Diáspora Cubana. Ese museo era algo que le faltaba al exilio, gracias a Dios ya lo tenemos. Realmente se ha hecho un trabajo extraordinario, depende de nosotros, los que amamos la libertad, no solo los cubanos, porque eso es un testimonio a la realidad de Cuba, tanto en la era republicana como después del comunismo cubano. Entonces, no dejen de ir. Ellos constantemente están teniendo exhibiciones de artes y programaciones, también ofrecen conferencias, así que quedan invitados. Y por último, el Instituto Interamericano por la Democracia va a tener el jueves que viene un foro sobre la subversión de Cuba comunista en América Latina. Va a ser a las 11 de la mañana el jueves próximo, 29. Será una gama de personas que estarán ahí pues presentando. Bueno, abrimos vamos a tener posteriormente una sesión de preguntas y respuestas. Ellos tienen un lapso de tiempo, pero después cualquier pregunta que ustedes tengan, recuerden que después
Aquí van a estar los 3 expertos para tener ese intercambio con ustedes. Vamos a empezar con mi amigo Francisco Pancho Frank Rodríguez. Me rico. Vamos a hacer esto bien. Bueno, mi mayor calificación para hablar de este tema es que viví en Cuba y me enfermé en Cuba. Así que pude ver los médicos en acción antes de Castro. Quisiera, de vez en cuando voy a hacer una pequeña pausa para decirles esto como en las clases, ¿no? Mira, esto va al examen. O sea, para que ustedes no pierdan el hilo, quizás, tú sabes, al principio les voy a dar una oración y ahora todos estamos poniendo atención, pero con el tiempo la mente divaga, pero quiero que puntualicen este primer párrafo. En términos de médicos y dentistas per cápita, Cuba estaba en el tercer lugar de América Latina, tras Uruguay y Argentina, en el año 1958, los cuales iban a la delantera de Estados Unidos en esa época, según el Anuario Estadístico de Naciones Unidas. O sea, un órgano imparcial. Cuba definitivamente, entre los 2 países europeos, estos latinoamericanos, donde existía todo tipo de medicina, y Cuba le pisaba los talones a esos 2 países, que son en realidad uno solo, pero bueno, a esa zona del cono sur, ¿no? O sea, algo estaba bien en la República de Cuba. El único tema posible sería si las cosas que le voy a decir ahora se esparcían fuera de La Habana, si era verdad que en el campo la medicina no era tan buena. Ese sería el punto flaco. Hay que considerar que en el año 58 el mundo era pobre, acababa de ocurrir la Segunda Guerra Mundial, no había muchos países ricos, ni mucho menos. Fuera de Estados Unidos, ninguno. O sea que cuando se juzga a Cuba en ese año, hay que considerar la salubridad. Por ejemplo, Machado en el 33, qué sé yo, llevó agua a muchas poblaciones de Cuba. O sea, estamos hablando de un crecimiento paulatino, y yo voy a puntualizar en eso para que no perdamos el hilo. Cuba, tercer lugar de América Latina, adelante de Estados Unidos en sanidad y salud en el año 1958. El sistema de salud en Cuba antes de 1959 contaba con una red de más de 108 hospitales públicos, generales y especializados en las ciudades, y en los municipios del interior existía una extensa red de servicios externos y de primeros auxilios a través de 200 casas de socorro. El urgent care se inventó aquí hace 30 años más o menos. Las casas de socorro llevaban mucho tiempo más. Resolvían cantidad de cosas. Además, del Hospital Universitario Calixto García en La Habana estaba el Hospital de Emergencias y el Hospital de Maternidad Obrera, el Hospital Las Ánimas para enfermedades infecciosas, el Hospital Mazorra para demencia, en Las Villas, sanatorio para tuberculosis y topes de collantes. O sea que existían no solo hospitales generales y hospitales universitarios donde se dictaban clases, sino también todo tipo de especialidades para atender al público. Solo por mencionar algo de la amplia gama de hospitales públicos, obviamente abiertos a toda la población. Ese es el punto que quería dar. Hospitales públicos, obviamente abiertos a toda la población. Maternidad Obrera, Calixto García, Hospital de Emergencia. Usted iba, resolvía, y eso de pagar ya veremos. Ese era el sistema que existía. Ahora vamos a la parte particular. Estos hospitales y clínicas, conocidos como centros regionales, los del interior, y otras clínicas y hospitales privados, se establecieron sobre el principio de la asistencia médica prepagada y asequible.
Algunos, como la Covadonga, las Hijas de Galicia, la Asociación de Dependientes de Comercio de La Habana, estaban vinculados a organizaciones cuyos miembros procedían de distintas regiones de España. Eso no quiere decir que una persona que no fuera español no podía ser miembro. O sea, teníamos lo público y lo súper asequible que eran las clínicas privadas de $3 al mes. Otras instalaciones médicas, como el Centro Médico Quirúrgico, estaban abiertas a los miembros que pagaban cuotas mensuales. Este sistema fue ampliamente aceptado en Cuba. Esto de tú ir pagando todos los meses y tener una clínica, eso es algo, una especie de algo revolucionario, uno de los grandes logros de la República de Cuba, que además de usted tener su hospital público, usted tenía su clínica. Voy a llevarlo ahora a mi testimonio. Para complementar una serie de cifras que iré mencionando, quisiera humanizar esta presentación con las reflexiones mías antes de la adolescencia sobre el cuidado de la salud en Cuba en la década de 1950. Mi madre era farmacéutica del Hospital Calixto García, donde trabajaban 25 personas. Después, con el tiempo, 24 se metieron en el Comité de Defensa de la Revolución y 21 eran milicianos. Y mi madre era la única que no era ni ji ni ja. Pero bueno, eso pasó después. En el año 58 habían 25 empleados. Allí se despachaban medicinas tanto a habaneros como a campesinos del interior. Nadie se iba de allí sin sus medicinas. Algunas de las cuales mi madre mezclaba ella misma. Había todo tipo de bacilos e ingredientes. La ruta 35 de Pinal del Río paraba frente a mi casa en La Habana y subían al Calixto los campesinos con enormes racimos de plátano en agradecimiento a los empleados que le habían llenado las recetas cuando habían estado en el hospital. Todos estos regalos se usaban para los pacientes. También en el patio de la farmacia había gallinas y huevos que eran para los pacientes por igual. A pesar de que mi familia era miembro de la clínica Covadonga por $3 al mes, cuando yo me rompí el dedo gordo, no me llevaron a la clínica porque los hospitales públicos, ¿por qué sería? Porque eran buenos. Mi madre me llevó al Calixto García y allí me hicieron rayos X, me pusieron un yeso en ese hospital. Recuerdo nítidamente, porque fui muchas veces, porque éramos vecinos y mi madre trabajaba allí, las camas tenían almohadas, sábanas y colchas, y todo estaba limpio y sin insectos. Menciono esto porque yo trabajo en el Museo de la Diáspora Cubana y tenemos una exhibición que muestra un hospital hoy en día que tú tienes que llevar tu sábana, tu colcha, tu medicina, y donde hay moscas y todo tipo de insectos. Más tarde mi abuelo fue arrollado por un auto en la calle Infanta y fue recluido en el Calixto y lo trajo a casa una ambulancia del hospital. Pudo recuperarse y caminar el resto de su vida. En otra ocasión le dio un soponcio. Y mi madre salió disparada para la calle y se tropezó literalmente con un médico. En ese barrio caminaban los médicos con una bata blanca y un maletín negro. Todo el mundo sabía que eran médicos que iban en autobús a trabajar al Calixto García. Y mi madre literalmente chocó y el hombre subió, le inyectó a mi abuelo y en 3 segundos estaba perfectamente bien el viejo. O sea que los médicos cubanos llevaban en su maletín, cuando alguien veía a alguien un maletín negro, sabía que ese le podía salvar la vida, que ese hombre estaba equipado. Eso aquí no se ve en ningún lugar, desde luego, ¿no? Mi pediatra venía a mi casa cuando yo estaba demasiado enfermo y no podía ir a su consultorio. Después ese médico, Alfredo Martí, tendría su consultorio aquí en Coraway por muchos años. El Día del Médico en Cuba se celebraba por todo lo alto, incluso en la radio y la televisión. Era una especie de veneración que tenemos los cubanos hacia los galenos. A mi hermana la operaron de adenoides,
en una clínica privada y salió perfectamente bien. Nosotros de niños fuimos vacunados contra la poliomielitis y contra las demás enfermedades infantiles. Y una vez a la semana me inyectaban en la farmacia de Infante y San José para abrirme el apetito, cosa que los médicos no han logrado cerrar todavía. También muchos médicos crearon quintas a bajo precio que pudieran competir con las clínicas mutualistas. Compárese esto con los médicos internacionalistas a los cuales el régimen comunista de Cuba les quita el 94% de sus salarios entre pitos y flautas. Este es otro de los paneles que está en el museo que versa sobre la situación actual de los esclavos médicos que Cuba manipula. Retrospectiva, Cuba bajo el gobierno militar de Estados Unidos, 1898-1902. Entre 1898 y 1899, los muertos por enfermedades contagiosas fueron numerosos. Alcanzaron la cifra de 27.821, destacándose en particular las cifras correspondientes a tuberculosis, malaria, tifoidea y fiebre amarilla. A los comunistas se les ocurre decir que todas estas acciones las hizo el gobierno militar americano para el beneficio de los soldados americanos. O sea, ellos siempre le van a buscar algo, pero hay que darse cuenta que Cuba estaba totalmente destruida en ese año. De una población de 1,5 millones de habitantes, había perdido 200,000 personas en la guerra. Máximo Gómez, con la tea incendiaria, había quemado propiedades importantes de los españoles. Y gracias a la inversión americana privada, garantizada por la enmienda Platt, y gracias al gobierno militar norteamericano, que solamente estuvo 4 años, pero dejó sentadas las bases de la salubridad futura de Cuba. Durante el periodo de ocupación norteamericana, 1898 a 1902, se llevaron a cabo acciones a favor de la salubridad e higienización del país, y en particular en la lucha contra la fiebre amarilla, la cual azotaba el país. En 1899 se fundó la primera escuela de enfermeras en el Hospital Nuestra Señora de las Mercedes, y en 1900 se enriqueció el plan de estudios de medicina y se fundó la Escuela de Cirugía Dental. Pongan atención ahora a este dato que ahora para los que vienen después. La esperanza de vida a inicios del pasado siglo, no del pasado siglo, de 2000, era aproximadamente de 33 años, la edad de Jesucristo. La Cuba republicana. Al instaurarse la República en 1902, la labor de higienización continuó. Los salubristas cubanos, bajo la dirección de Finlay, de 1902 al 8, logran disminuir la mortalidad por tétano infantil a partir de 1903, erradicar la fiebre amarilla definitivamente en 1908, establecer de manera permanente la vacunación contra la viruela y elaborar una avanzada legislación en materia sanitaria. Más tarde se aprobó una Secretaría de Salud y Beneficencia que unía a los departamentos nacionales de Sanidad y Beneficencia y que entró en funciones el 28 de enero de 1909. Este fue el primer ministro de Salud Pública, Ministerio de Salud Pública en todo el mundo. 1931, la esperanza de vida en Cuba era de 42 años. 33, 42. Ahora damos paso a las estadísticas de 1958, el último año de la República. En América Latina, Cuba ocupaba el tercer puesto en médicos y dentistas, 6.600, esperanza de vida y consumo de alimentos per cápita, por detrás de Argentina y Uruguay, anuario estadístico de la ONU. Cuba ocupaba el lugar 24º en el mundo, con 1.01 médicos por 1.000 del anuario demográfico de Naciones Unidas. Cuba tenía 72 grandes hospitales con más de 21.000 camas. O sea, de los 108, 72 eran grandes. Cuba tenía cientos de centros municipales de atención urgente en las grandes ciudades. Cuba tenía 250 clínicas de ayuda mutua con 500.000 de abonantes. En el total, en Cuba disponía de 35.000 camas de hospital, es decir, 190 camas por habitante. Tenía la mortalidad infantil más baja, 32 por 1.000, la más baja de América Latina, y la
13ª más baja del mundo, según el Anuario Estadístico de Naciones Unidas. Cuba tenía la 3ª tasa de mortalidad per cápita más baja del mundo, con 5.8 por 1000, mientras que Estados Unidos ocupaba el 14º lugar, con 9.3 por 1000, según el Anuario de Naciones Unidas. Para una población de 6,5 millones de habitantes, la esperanza de Cuba al nacer, la esperanza de vida al nacer era de 64 años. 33, 42, 64. Deja que las estadísticas hablen. Estadísticas de Naciones Unidas, no mías. En 1958 la mortalidad infantil era de 33.4 por cada 1000 nacidos, de la más alta a nivel mundial, superior a Francia, Japón o Bélgica. La mortalidad general era de 6.3 por 1000, igualmente de las mejores del continente y del mundo. En 1958, Cuba tenía 6.286 médicos, 1.076 por habitante. En 1958, Cuba tenía 28.536 camas de hospitales, 234 por habitante. Cifra que para 1985, bajo el comunismo, era solo 220. O sea, antes del comunismo había 234 camas por habitante. Con el comunismo, décadas más tarde, solamente 220. Como se puede apreciar, y según los datos oficiales, fue Cuba, de antes de 1959, un país con índices de salud equiparables a los mejores de su época en la región y en el mundo. Cuba tenía casi el doble de médicos por habitante que Estados Unidos en 1958. En 1958, la tasa bruta de mortalidad de la población era de 6.4 por cada 1000 habitantes, pese a la situación pública y de confrontación armada que existía en el país, el año del ataque al Moncada. 1953 había sido de 6.3 mortalidad por 1000 habitantes. Esa tasa ubicaba a Cuba entre los países de menor tasa de América Latina, con índices que solamente alcanzaron muchas de las repúblicas iberoamericanas 20 años después. Ya para 1958, la esperanza de vida al nacer era de 58.8 años y la mortalidad infantil 32.5. Esta esperanza de vida era superior a la de muchos países de América y del Caribe. Bueno, para cortar mi tiempo, básicamente lo que no quería era perder los cifras y que ustedes supieran que en su conjunto, mirando a Cuba desde cualquier ángulo, no estábamos tan mal, no éramos un país totalmente desarrollado y sin embargo en el área de sanidad se estaban haciendo grandes cosas. Que los guajiritos tenían parásitos y demás, todo eso es cierto. Todo el mundo sabe que el progreso se expandía de las ciudades hacia las zonas rurales, pero siendo Cuba un país tan estrecho, los campesinos nunca estaban demasiado lejos de los centros de las capitales de provincia y de las ciudades importantes como Cienfuegos y demás. Así que, en resumen, todo lo que yo he visto, lo que he vivido y lo que he leído apunta a que lo que decía Julio Schilling es cierto, que es falso, que en Cuba, sin la revolución de Castro, no hubiésemos podido tener un buen sistema de salud. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Gracias, Frank. Se me olvidó reconocer a... Se me olvidó reconocer a José Tarano, nuestro productor técnico, que es el que hace posible la transmisión, la grabación, los boletines, todas las grabaciones de nuestras participaciones, etcétera. Así que se lo agradezco mucho. Quiero también reconocer que está con nosotros el doctor Eduardo Cardet, líder del Movimiento Cristiano de Liberación. Todos lo recordamos por muchas razones, por ese encarcelamiento injusto, por haber, no sé, o sea, el catrismo busca las razones, pero fue cuando muere el tirano en jefe y lo deciden encarcelar. Gracias, Eduardo.
Mira, sobre la ocupación de los Estados Unidos y esos 4 años en cuanto al trabajo, hay poco trabajo que se ha hecho. Hay poco trabajo que se ha hecho y yo creo que es una cosa muy importante, porque realmente, si miramos en términos de los logros, no solo en el sistema de salud, las carreteras, los colegios, no, con esto no estoy diciendo, bueno, justificando la ocupación, pero sí las estadísticas que demuestran son fenomenales. Y cuando hablamos, que Frank mencionó las 250 asociaciones mutualistas, o sea, es una buena cantidad cuyo promedio, como él mencionó, era de 2 a 3 pesos al mes. Eso es equivalente en dinero de hoy a menos de 34 dólares al mes. O sea que para que no diga, bueno, pero era en aquel momento, sí, bueno, pero en dólares de 2025 estamos hablando 33.50 exactamente es lo que 3 pesos en aquel momento era. O sea, era otro sistema, no habían demandas como en los Estados Unidos y todo eso, que esto nos da para examinar qué sería más viable para una Cuba libre. Frank mencionó el tema del fenómeno rural urbano, que eso es un hecho en todo país. O sea, sin lugar a duda, las ciudades, si nos vamos, no sé, al ensayo que quieren utilizar los Estados Unidos del siglo XIX, el siglo XX, siempre ciudades gozaban de ciertos adelantos en cuanto a los índices que zonas rurales. Pero el fenómeno de Cuba, precisamente por su forma de cocodrilo, facilitó aún las personas que vivían en zonas rurales acceder al médico. Eso es un fenómeno que no todos los países tienen y en este caso, bueno, es la formación de Cuba. Mi función es de moderador, pero solamente la tentación es demasiado, porque, mira, en 1949, aún, porque en los 50 las cifras habían mejorado más, pero montémonos al año 49. La tasa de mortalidad infantil de Cuba era 37.6, ¿verdad? Pero estaba por encima Finlandia 48.3, Bélgica 52.7, Alemania Occidental 58.4, Japón 62.5. En el 2024, o sea, el año pasado, Cuba está en 4.1. Uno diría, oh, vete, han adelantado. Sin embargo, Finlandia está en 1.8, Bélgica en 3.3, Alemania en 2.8. Quiere decir, a donde quiero llegar con esto es que estos otros países con una democracia fluida, abierta, lograron estos avances extraordinarios superando a Cuba comunista, y siempre queda qué hubiera sido Cuba, dónde estaría Cuba si no hubiera sido por la aberración histórica del castrocomunismo. Ahora nos va a hablar el doctor Santiago Cárdenas. Ya estás. Esto es para que te sirva. Sí, yo sé. Mirando ahí. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia y al doctor Julio Schilling por la invitación que me da para poder interactuar con ustedes. Muchas gracias. Mi trabajo se llama de 1902 al 59, 57 años de buena salud en Cuba. Los médicos que trabajamos en las trincheras nos dividimos en 2 grupos. Los que asisten a las colectividades y los que, como yo, atendemos a los enfermos individualmente. A los primeros los llamamos epidemiólogos. Y a los segundos, médicos primarios, médicos de familia, clínicos, especialistas, etc. Doy una breve definición de salud, muy propia, pero creo que muy entendible. Entiendo como salud o salud pública los resultados o las resultantes
que ejercen ambos grupos mencionados sobre una población dada en un periodo de tiempo más o menos largo. Aunque nuestra república comienza en el 1902, los antecedentes sanitarios modernos se pueden retrotraer hasta la colonia, especialmente en sus últimos 7 años. En 1895 se da el grito de Baire, la guerra, el desastre, y 3 años después llegó la intervención estadounidense. Se embrionaba entonces entre el personal sanitario en Cuba el parto del siglo siguiente, el siglo XX, el más brillante en los logros sanitarios de todas las Américas. La salud cubana de ese siglo ha sido estudiada en extenso y siempre fue la envidia de otras naciones. Sigue siendo el material de estudio internacional más solicitado entre la academia interesada en la medicina. Bueno, aquí viene el problema fundamental. El cómo inexplicable de una nación insular, aislada, pequeña, olvidada en lo político-militar por sus vecinos, que se enfrentó con sus escasos mambises a la maquinaria militar más poderosa de la época durante 30 años y que pudo parir pocos años después una salud superior al resto de las naciones del continente. Todavía sigue siendo un motivo de estudio, un gran misterio. ¿Cómo lo logramos? En la colonia aparecieron los precursores, llamamos así a un grupo de poco coherente de médicos practicantes, enfermeras, otros trabajadores sanitarios y autoridades de la salud que supieron presionar al establecimiento colonial español de finales del siglo XIX para la intervención. Pero esta es otra intervención de la que estoy hablando, no es la intervención americana. Era la intervención estatal sanitaria para mejorar el estado precario de la higiene en Cuba y la indiferencia española ante las epidemias mortales que brotaban una después de las otras, especialmente la fiebre amarilla. Había más, la malaria, etc. Había un gran problema. España no tenía dinero. Estaba quebrada, sin una peseta, a consecuencia de los gastos de la guerra. No podían hacer mucho más. A esos precursores yo les llamo los preñadores sanitarios. No tenían demandas organizadas, ni entre ellos existían líderes notables. Sin embargo, supieron empujar el carretón de la salud de la colonia poco a poco, bajo las premisas del capitalismo y su modo principal, el pago por servicio. Ven a mi consulta, te atiendo y me paga. Tan sencillo como eso, no hay que complicar tanto la economía. Luego, este capitalismo primigenio se trasladó por ósmosis a la etapa republicana hasta 1959 y fue la piedra angular de los servicios médicos individuales. Fue válido para los médicos primarios que mencioné al principio y se llamó y se llama la consulta privada, de todos bien conocida. Bueno, eso es de Hipócrates, no lo inventamos los cubanos. Una variación de esta, la más eficaz, fue establecida ya en la República por los llamados centros regionales, entre comillas. Eran 6. Y fueron los que perfeccionaron el mutualismo. La Covadonga, el Centro Gallego, la Benéfica, etcétera, que eran las sucursales de la salud de los grandes conglomerados hispanos que nunca salieron de Cuba en 1902. Se fueron los soldados, pero se quedaron los españoles con el poder económico. España sacó a sus soldados a regañadientes, pero mantuvo sin daños apreciables toda su riqueza económica y una presencia sociocultural muy influyente en todas las grandes ciudades, llamadas genéricamente las colonias españolas. Todavía aquí en Miami tenemos la colonia. Ellas daban un excelente servicio de salud y recreación por 2 pesos y 80 centavos al mes como promedio en toda la isla,
siendo paritario el peso con el dólar de la época. El doctor Elvio Alonso, ya en retiro, en el norte del estado, mantiene un recibo del mutualismo conservado. Me lo envió, sacamos la cuenta y eso era más o menos. Fran dijo 2.80, 2.38, 2 pesos y 80 centavos, y eso servía para todo. Si quiere le hago una anécdota aquí. Un tío mío, Odelio, le salió una hernia. Y en la casa todo el mundo estaba muy preocupado por la hernia. Entonces él fue a la colonia, era miembro de la colonia. El casino deportivo, que era la recreación de la colonia, y a la clínica de la colonia. Bueno, fue con la hernia, vio al médico, no había frondés, no había enfermera, la conversación fue privada, el médico hizo unos garabatos ahí en la historia, y vino para la casa, hizo el cuento, y le dijo que fuera el lunes siguiente. Y al lunes siguiente estaba operado. Se quedó una noche en una magnífica clínica con todos los habituallamientos. Eso yo doy fe porque lo viví en la casa, que la gente estaba preocupada por él. Se operó como el mejor cirujano de Santa Clara. Bueno, 2 pesos y 80. ¿Está bien, Fran? Más o menos. Para el otro grupo que mencioné al principio, el de los epidemiólogos e higienistas, el que atiende las colectividades, y ya estas eran especialidades bien conocidas en el siglo XIX, había un serio problema. Como dije anteriormente, España no tenía dinero y estaba quebrada. Al llegar la intervención hubo un dramático giro de 180 grados con Leonardo Wood, el gobernador, y la comisión sanitaria presidida por Walter Reed. Entonces, las demandas de los epidemiólogos fueron satisfechas. Las ciénegas desecadas, esto en poco tiempo, 4 años, las ciudades saneadas, los mosquitos erradicados y la higiene priorizada. Como resultado, La Habana fue la sede de una conferencia sanitaria panamericana por ser la ciudad más bella y limpia de América, y el Canal de Panamá se hizo viable por los aportes del incipiente servicio sanitario cubano, encabezado por Juan Carlos Finlay, nuestro primer secretario de salud. Cuando hacen películas de aquella época, ponen a La Habana muy bonita, los comunistas lo critican, pero era verdad, era una ciudad preciosa. Este camagüeyano, Finlay, radicado en La Habana, se convirtió en el médico más eminente de América. Fue propuesto para varios Nobeles de medicina. Su natalicio, el 3 de diciembre, celebra el Día de la Medicina Panamericana. Finlay muere en 1915. Él mantuvo los logros sanitarios sociales de la intervención estadounidense. El capitalismo, su individualismo y eficacia, el pago médico por servicios, repito, fue la columna vertebral de la salud cubana hasta 1959. Éramos un país emergente y subdesarrollado, donde construir un hospital era muy difícil, y la llamada casa de socorro gratuita en las principales ciudades del país, un logro social casi que inalcanzable. Éramos un país pobre, pero la construíamos. Sorprendentemente, un poco más adelante, en 1950, con aproximadamente 6 millones de habitantes, el número de médicos por 1.000 habitantes era superior a los de Gran Bretaña, Francia y Netherlands, y el tercero de las Américas, debajo de Uruguay y Argentina. Había, no obstante, desigualdades. Los doctores se agrupaban en zonas urbanas, dejando casi sin atención, por ejemplo, a la provincia de Oriente y a Pinar del Río. La tasa de mortalidad era la tercera más baja del orbe, y la isla tenía el índice de mortalidad infantil uno de los más bajos del mundo. La expectativa de vida subió, como dijo Fran, de 33 años en 1900 a 55.8 años en el 50 y a 64 años en 1958, el año anterior a la involución cubana, a la llegada de la involución cubana. Al inicio de esta involución había 28.536 camas hospitalarias para un estimado de 234 habitantes por cama. Bueno, no quiero abundar más en las estadísticas. Están tomadas de diferentes fuentes, especialmente Healthcare en Cuba,
2025, Wikipedia y los anuarios estadísticos de las Naciones Unidas del 74 al 89. Pero existen otras fuentes muy numerosas de estadística. Una playa de doctores eminentes fueron la vanguardia de nuestros ejemplares médicos de la República. La lista es larga. Menciono solamente varios ejemplos. Juan Santos Fernández como oftalmólogo. Joaquín Albarrán, nuestro más ilustre urólogo. Dicen que el mejor del mundo. Aballí, el grande pediatra. Y el doctor Agustín, el chino castellano, el cardiólogo. Estaba sentado un día en una conferencia, había una muchacha joven que atendía mucho al que estaba al lado mío. Y resulta que era el chino castellano. Para mí fue una emoción enorme de conocer a Castellano. Y entonces vino y me dijo, doctor Cárdenas, usted puede llevarlo a él porque no tenemos transporte para llevarlo. Y bueno, esa noche llevé a Castellano hasta su casa. Por carambola, nos sentamos juntos en una mesa médica. Eso para mí fue algo importante en mi vida. El punto de inflexión ideológico en la salud pública republicana fue la Constitución de 1940. Y aquí es donde empiezan los debates. Aunque su virginidad duró solamente 12 años, su influencia dura hasta nuestros días. En su preámbulo, ella creó provisiones para el cuidado generalizado de la salud. Allí se habla de bien común, con otras palabras. En sus artículos 10 y en el 80 se proclama que el ciudadano tiene derecho a recibir los beneficios de la asistencia social bajo la dirección del Ministerio de Salubridad y Asistencia Social. El artículo 81 estableció inequívocamente el mutualismo por su nombre, del que hablé al principio, y en la Constitución se habla como principio y práctica social. Bueno, es una gran paradoja y fuente de asombro, porque no es un acto legislativo que inicia un proceso, o sea, no es la Constitución la que inicia el mutualismo, sino por el contrario, un proceso sanitario de larga data que se introniza y se recoge en la Constitución más avanzada de la época. Recuerden que fue firmada el 1 de julio de 1940, muy influenciado por los socialismos de la época, por Franklin Delano Roosevelt, el de los soviets de la preguerra y el Partido Socialista Popular, el comunista de Cuba, que la apoyó con 6 firmas de sus más connotados dirigentes. Tomándolo como referencia en América, no fue hasta el 2011 que la Constitución, por ejemplo, una Constitución, la mexicana, estableció propuestas semejantes a las cubanas del 40. Los ex colonizadores españoles que nunca abandonaron la isla no fueron expropiados económicamente ni perseguidos por nacionalidad, como lo quería Martí. Ellos estuvieron a la vanguardia de estas innovaciones en la prestación de muchos de los servicios sanitarios cubanos. El mutualismo y los incipientes seguros fueron soluciones colectivas recogidas en 1940, como he dicho, tras largos años de servicio empírico. Ellos nunca eliminaron ni comprometieron la consulta privada. Ya estoy terminando. Bueno, el mutualismo nunca se metió con la consulta privada, nada de eso, ni compitieron con la consulta privada. Por ahí andan los videos testimoniales de las salas hospitalarias pulquérrimas, médicos y enfermeras con bata de blanco angelical y de pacientes sonrientes que recibían una atención médica excelente por un pago de una pequeña mensualidad. Esto último era buenísimo, excelente, porque obligó a la toma de decisiones sanitarias personales importantes durante casi 6 décadas a cientos de miles de cubanos. También por el mérito de cada médico por brindar una atención inmejorable en cada consulta. Y entonces llegó la debacle. Punto final. Llegó la debacle.
Bueno, yo lo viví en mi casa y creo que era más o menos el estándar de la población de Santa Clara. Mi abuela tenía una caja secreta en el escaparate, el segundo cuarto, que no era tan secreta porque todo el mundo sabía lo que había adentro. Eran 5 pesos cubanos, equivalían a $5. Pero eso no se tocaba en el presupuesto de la familia. Ese era para cuando viniera el médico. Ese dólar era, bueno, eso es una responsabilidad muy grande, que en cada lugar hubiera la forma de individualismo, en el capitalismo, tener el pago disponible para una necesidad. Una noche yo estaba durmiendo y entonces unos gritos grandísimos, porque mi hermano le había dado una cosa. Lo digo para recalcar lo de la medicina en aquella época. Era la posguerra. 45, 46. A mi hermano le había dado una cosa. Bueno, la cosa fue que perdió el conocimiento, parece que convulsionó. Después de médico yo me di cuenta que es lo que se llama una convulsión simple febril de los niños pequeños. Y bueno, el alboroto fue tanto. Bueno, ¿qué se le ocurrió a mi papá y a mi mamá y a los demás para atender aquella gravedad de un niño? Alquilaron un coche de caballo para ir a buscar al médico para que el pediatra viniera a la casa. A nadie le pasaba por la mente que ve que era una consulta, un consultorio. Los médicos venían mucho a la casa. Era la consulta habitual. Bueno, en medio de toda la emergencia, llegó el doctor con su maletín negro, como describieron, y su bata, nos tranquilizó, le bajó la fiebre al niño y más nunca justo convulsionó hasta el día de hoy. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, doctor Cárdenas. Aquí tenemos algunas personas que no son cubanas. Está Diana, Luz, que son colombianas. Está la señora que es venezolana. Bueno, ¿por qué repetimos? O sea, tasa de mortalidad infantil. Lo repetimos porque la dictadura castrista ha hecho de estas, con las falsedades que han promovido, todo una plataforma para hacerle creer al mundo de que son una potencia médica. Pero es una mentira colosal. Han tenido una regresión, o sea, han ido, alguien que nace hoy en Cuba está en peor condición en muchos aspectos que desde cuando estábamos en la colonia. O sea, ni siquiera la República. Por eso es que se menciona y se menciona y se menciona estas cosas. Y tomando eso, pues yo voy a dar otra cifra. La tasa de mortalidad cruda, o sea, cruda quiere en inglés, pero es una traducción literal, la cantidad de personas que mueren por cualquier razón por año de cada 1000, ¿no es verdad? Bueno, en el año 56, Cuba tenía 5.8. Finlandia, ¿no es verdad? Y me gusta escoger estos países modelos, ¿no es verdad? Porque Finlandia es como un modelo, todo el mundo habla, Finlandia, Suecia, es como, ¿te das cuenta? La nirvana, casi que tú dices, esta gente no son corruptas, es el paraíso en la tierra, ¿no era? Bueno, estaban atrás de Cuba. Suecia, Islandia. Sin embargo, Cuba en 2024, de 5.8 muertes por cada 1000 en el año 56, están en 10.2. O sea, ha directamente empeorado. Y estas cifras son las que nos da el castrocomunismo. Y de hecho se sabe, y investigando estas cosas he encontrado por lo menos 15 fuentes serias que hay un asterisco al lado de, cuando se habla de Cuba comunista, que no son confiables porque el régimen miente y es una herramienta propagandística. Pero aún tomando las cifras de ellos, quedan como un atraso extraordinario que han tenido. Entonces, por eso es que lo repetimos y lo vamos a seguir repitiendo hasta la
saciedad para que se destruyan esos muros de mentira que en parte han sostenido el castrocomunismo. Antes de darle paso a nuestro querido amigo el doctor Lolo, la mención en la Constitución de 1940 que recoge algo, como tú bien mencionaste, doctor, que existía. Y este tipo de cosas, o sea, yo creo que estamos de acuerdo todo que la medicina privada es la más efectiva, es la más correcta. Pero aquí, por ejemplo, los Estados Unidos, para que tengan una idea, ustedes lo saben, los que tal vez tienen que utilizar algunos medicamentos y hay algunos medicamentos que son mucho más caros, incluso son mucho más caros acá de lo que van a hacer en España, en Bélgica, en Francia, en Canadá, en México. Tú dices, pero ¿cómo es posible si es el mismo fabricante? Bueno, por eso es que el presidente Trump está buscando legislar y llevar a las empresas productoras de la medicina a que cobren menos a los estadounidenses y establecer un mayor equilibrio en precios. Entonces, digo esto porque si esto lo llamamos, bueno, es una intervención del Estado y que la Constitución del 40 en efecto estaba codificando y estaba interfiriendo en ciertas cosas, tenemos que recordar que estas cosas, o sea, producen un bien mayor, un bien común, pero es consistente con la historia de Cuba republicana desde la Constitución de 1901 en cuanto a el sistema de cuidado de salud que estaba ahí para ofrecer un servicio de vocación humano. Y yo creo que eso, cuando pensamos en la nueva Cuba, son cosas que tenemos que mantener en cuenta, imitar las cosas buenas, evitar errores de otros países para poder tener un país mucho más completo. Doctor Eduardo Lolo. Es como un trofeo que doy. No, yo pensé que me iba a poner una medalla, ¿no? Pero bueno, sí. Brilla y todo. Brilla y todo, ¿no? De todas formas, ya él me puso aquí ya el cronómetro para sacarme la tarjeta amarilla. Creo que es la primera, ¿no? Y después, después viene la roja. Bueno, yo no voy a hablar de todas estas estadísticas. Yo no soy profesional de la medicina. Mi único conocimiento médico es que cuando tengo dolor de cabeza tomo aspirina. Y si me corto cuando me afeito, me pongo una curita. Hasta ahí llegué. Pero quiero hablar de mi experiencia como niño en la Cuba republicana, porque yo fui miembro del Centro Gallego de La Habana. Lo que muchos no saben es que el Centro Gallego de La Habana, en un inicio, no fue, ni sus fundadores tuvieron en cuenta la salud, sino la cultura. El Centro Gallego se instituyó en 1879 como un centro de instrucción y ocio para inmigrantes gallegos y sus descendientes. No se hablaba nada de medicina. En 1906 adquirió el famoso Teatro Tacón y toda la manzana donde estaba el teatro. Debe haber sido una inversión tremenda en el mismo centro de La Habana. Claro, el Teatro Tacón desaparece porque es asimilado entre lo que sería el Palacio Social del Centro Gallego de La Habana, que se inauguró en 1914. Antes se había inaugurado el Club Náutico en 1912. No recuerdo ahora cómo se llamaba. Y yo iba todos los veranos. Estaba justo al lado del Coney Island. Club Náutico Americano. No, americano no. Era del Centro Gallego. Pero tenía un nombre. Ahora no lo recuerdo.
La Concha, ese mismo era. Oíme, menos mal que me encontré a alguien. La Concha. La Concha tenía 2 piscinas, una para niños y una para adultos, con su correspondiente salvavidas. La playa como tal, yo nunca he visto eso en ninguna otra parte, estaba dividida en cuartones. El mar era una soga con unas boyas. El primer cuartón era para los niños, así que al adulto si acaso le llegaba a la cintura. El segundo cuartón era para los jóvenes y el tercer cuartón ya estaba abierta al mar y solamente las boyas estaban laterales, quizás para separar de las otras playas, no sé. Y al final tenía una gran balsa donde llegaban los muchachones aquellos fuertes, nadando hasta allá, hasta lejos. Y tenía deportes náuticos, lo mismo yates, kayak, no sé, el esquí acuático. Allí yo aprendí a montar kayak siendo niño. Claro, con un tío mío que era adolescente que no soltaba el kayak de la mano, ¿no? Por si acaso. Porque en aquella época no se ponía unos chalecos. Eso era al duro y sin careta. ¿Cuándo empieza el Centro Gallego de convertirse en un elemento social, cultural, deportivo? Porque vamos al Centro Gallego como tal. Tenía el Teatro Tacón dentro del Centro Gallego. Tenía también un pequeño teatrico, que es donde nos llevaban los niños, donde todos los domingos habían funciones de títeres, magos, danzas folclóricas, daban conferencias para los adultos, etc. Pero ¿cuándo comienza el Centro Gallego a encargarse de la salud? Comienza en 1885, muy modestamente. Compra una quinta en el Cerro, que después de eso, todavía mis abuelos a las clínicas las llamaban quintas, porque empezaron con aquellas grandísimas casas del Cerro que se llamaban quintas. Empezó con esa quinta, que nada más que era un consultorio con unos cuantos médicos. Eso fue en 1885. Sin embargo, ya en 1894 se inaugura la benéfica del Centro Gallego. Un hospital con todas las reglas. Diversos pabellones se llamaban en aquella época. Era un parque de recreo, con muchos árboles grandes, mancos, aquellos árboles que en la noche se volvían cantarinos, con todas aquellas aves que venían a dormir en sus ramas. Tenía también su consulta diaria, no de ingreso, que recuerdo, yo era niño, tenía, no sé si el doctor Cárdenas lo conoció, una gran pared con mosaicos italianos, con figuras de la mitología greco-latina. No sé si eran mosaicos o si eran losas, porque en Cuba no sé por qué a las losas se le decía mosaicos. Después fue cuando yo salí de Cuba que me di cuenta que no, que el mosaico era una cosa y la losa otra. Por lo tanto, no sé si decirle si lo que había en esa gran pared donde uno esperaba que el médico le tocara el turno, eran mosaicos o eran siempre como los mosaicos del piso. Pero además de eso,
Eso fue en 1894. Yo estuve ingresado ahí en 2 ocasiones, cuando tenía unos 5 o 6 años, que me operaron de la garganta y la nariz, y después cuando tenía 8 o 9, que me operaron de la apendicitis. En 1914 se inaugura el Hospital Hijas de Galicia, un hospital ginecobstétrico que atendía a las mujeres antes, durante el embarazo y después. Y digo antes porque a mi madre la atendieron allí en una consulta o un departamento, no sé, para la fertilidad. Mi madre y mis padres se hicieron novios a los 15 años y se casaron a los 18 cuando mi padre se graduó de la Escuela de Artes y Oficios. Y ya mi madre quería a los 19 tener un hijo, porque como era la mayor de su familia, que todas eran niñas después, ella había criado todas esas niñas y ya quería tener un bebé de todas formas a los 6 meses de haberse casado. Y mi padre la llevó allí y antes de cumplir los 20, nací yo. Parece que no era muy bueno en la medicina porque nací flaco, estartalado, puro pellejo y hueso, y todavía sigue igual, dicho sea de paso. Y todo eso, ¿quiénes podían tener acceso a todo eso? Fíjense todo lo que he hablado. Cultura, ocio, deporte, medicina. No había que pagar la medicina, no había copago para nada. Punto. O sea, usted salía de la farmacia del hospital con su medicina. E incluso fuera de La Habana no habían quintas, pero ellos tenían unos contratos con médicos y farmacias en las ciudades principales, que usted llegaba, enseñaba su carnet del centro gallego y lo atendían sin problema. Porque mi familia materna era de Artemisa y yo pasaba las vacaciones allá, me encantaba mataperrear en la calle, ¿no? Que en La Habana eso no se podía hacer. Y cuando me enfermaba me llevaba a ese médico y la receta del médico la llevaba a esa farmacia. Claro, si era una cosa, un catarro, una vez me fracturé el brazo, me llevaron al médico y me dijo, no, tiene que llevarlo para La Habana. Inmediatamente cogieron una máquina, como le decían los automóviles en Cuba, pues, me rompí el brazo jugando a la pelota, yo mismo me di con el bate, imagínate qué clase de pelotero yo era. Y ya el otro día yo estaba de vuelta y los muchachos me vieron, ¿qué te pasó? No, eso fue ayer jugando pelota con ustedes. Y ya tú estás aquí. Mira, estoy aquí. Claro, no acepté ningún contrato de las Grandes Ligas después de esa experiencia. Ahora, ¿cómo podía una familia de clase media baja tener acceso a todo eso? Porque ni por parte de padre ni por parte de madre hubo nunca ningún profesional durante esa época. Y las mujeres no trabajaban. Eran familias muy conservadoras y la mujer era para la casa. Así que entraba un solo sueldo en la casa de cada uno de mis abuelos, un solo sueldo en la casa de mi padre y de mis tíos. Pues por parte de madre todas eran mujeres que nunca trabajaban. El promedio de un obrero no muy destacado era 100 y pico de pesos en los años 50. Ya mi padre, como era un técnico medio, estaba trabajando en la Coca-Cola, que era de los americanos, y así ganaba mucho más, 200 y pico de pesos en aquella época. ¿Cómo se lograba eso? Me dicen que 2.80, 2.38. En el año 58 el centro gallego era 2.25. 2 pesos y 25 centavos al mes. Cuando mi padre ganaba 200 y pico de pesos al mes. Y mis abuelos 100 y pico de pesos al mes. 100 y pico de pesos al mes, mi abuelo materno crió 5 hijas. Con un solo sueldo. Tenía casa propia porque mi abuela
había recibido, mi bisabuelo había hecho casas para cada uno de sus hijos y a mi bisabuela le tocó la casa, pero después ellos la dejaron para alquilar una cama más grande y alquilaron la casa de ellos, que es muy interesante porque esto es una anécdota rapidito antes de que me saquen la tarjeta amarilla, que el inquilino siempre la estaba llamando, que si la luz, que si sale el agua. Mi abuelo decía, oye, yo no voy a estar yendo allá, llama por teléfono a uno que vaya. Y el alquiler era de $10, 10 pesos al mes. Y a mi abuela se le iba el dinero eso arreglándole la casa. Y cuando llega Fidel Castro que le interviene la casa, dice mi abuela, cuánto me alegro. Yo creo que es la única persona que le quitaron su propiedad y se alegró en Cuba. Dice, ahora que llame a Fidel para que le arregle la llave. Bueno, todo eso lo teníamos nosotros en Cuba. Clase media baja, que era mi familia. Era un paraíso económicamente, era un paraíso sanitariamente, era un paraíso culturalmente. Nuestra desgracia fue que fue un infierno político. Y al final llegó Satanás a echarnos todo a perder. Muchas gracias. Me sobró tiempo. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Efectivamente, no hubo que poner tarjeta amarilla. Muchas gracias, doctor Lolo. Tú sabes que lo que has descrito Yo voy al gimnasio y siempre estoy rápido, ¿verdad? Por el tiempo. Y uno ahí me ve y me dice, Chilling, recuérdate que esto es un health club. Health club es poder conversar, poder, ¿no, verdad?, socializar. Y yo le tienes razón. Pero bueno, yo estaba apurado de todos modos. Entonces, oyendo tu explicación, el concepto de la salud era incluir funciones sociales, era todo integrador. Así que me acordaste de el señor ese que me dijo eso. En Tampa, para los que han ido a Tampa, en Ybor City, hay el club Martí Maceo, que ofrecía este tipo de servicio a los trabajadores de tabaco en Tampa, y era un club donde habían blancos, negros, por eso se llamaba Club Martí Maceo. Tenía un comedor, yo no sé si lo habrán tumbado la última vez que estuve ahí. Tenían todavía el letrero y el salón, por supuesto, seguro que ya no ofrece servicios médicos, pero ese concepto es algo muy, muy particular. Y para un sistema poder ser tan bajo en costo y poder ofrecer todas estas cosas, hay una serie de fenómenos que están presentes. Y esto lo digo de nuevo cuando pensemos, bueno, la nueva Cuba, cómo será, cómo debe ser. Y aquí había un control de litigio. En otras palabras, era inconcebible que tú podías demandar y ganar millones de dólares o cientos de miles de dólares. Eso estaba fuera de la ecuación, porque eso eleva el costo de la medicina, o sea, la medicina preventiva, defensiva, como se le llama, muchas veces obliga a una cantidad de exámenes y procedimientos que el médico tal vez en el fondo saben que no son necesarios, pero lo va a hacer igual porque no quiere tener todas las bases cubiertas y evitar una demanda. O sea, que estas cosas, cuando uno mira un lado de algo bueno, hay que entender, bueno, pero también es por qué era así. Bueno, entre las muchas razones es el hecho de que había un control de demandas contra los médicos, contra los hospitales. El sistema operaba de esa forma mejor, en mi apreciación. Bueno, ahora llegó
el momento de las preguntas y respuestas para que puedan tener el intercambio. Tenemos 30 minutos. Sí. Por información de mi mamá, supe que era Covadonga, que también era muy económica y daba todos los servicios, era como decían ustedes, una quinta con pabellones que me recuerda a la Universidad Central de Venezuela, porque eran así, como en las escuelas, diferentes pabellones donde iban a verse en las especialidades. Y mi mamá me decía que era muy económico, menos del 10% del sueldo, una cosa que era como el 2 o el 3% del sueldo del empleado. Y también yo estaba en Marfan, que eso sí no sé cuánto valía, pero tengo entendido que es una clínica que estaba en La Habana de los hermanos Mayo. Era parte de los hermanos Mayo, según he leído. Y era una clínica pediátrica que me imagino que tenía una jerarquía fenomenal porque era un poquito más cara que la Covadonga, pero era como, yo me acuerdo que era súper refinada, o sea, yo era chiquita, estoy hablando de mi recuerdo de 8 o 9 años, pero era súper linda porque a mí para llevarme al médico costaba mucho y me ofrecían por ir a la cafetería a tomar café de leche con tostaditas, y era bella la cafetería, o sea, yo aceptaba ir para ir a la cafetería. O sea que sí parece que la salubridad en Cuba era de primera, y también difiero, a lo mejor en mi ignorancia, me perdonen, humildemente con el doctor que dijo que Cuba era un país pobre, porque yo tengo entendido que en el 59 Cuba era el primer productor de caña del mundo, el mejor tabaco del mundo, uno de los mejores cafés del mundo, y tenía más ganado per cápita que incluso Argentina. A nivel de desarrollo, también me acuerdo que cuando tenía 8 años mi tía tenía un control para el televisor. Y yo podía usar el control a esa edad, cosa que se vino a ver mucho después en los países latinoamericanos. O sea, lo que yo he visto de Cuba era que no era un país tan pobre, creo que era un país que dentro de la América Latina se codeaba con Uruguay y Argentina bastante cerca, que eran considerados como pequeños países de América Latina. Quisiera que me aclararan eso porque ustedes lo saben más que yo, pero eso es lo que he leído, lo que he recibido. Cuba era un país subdesarrollado, pero estaba en la etapa de despegue. Estamos a punto de despegar. Es como hablar de Corea del Sur el año 70. Todavía era un país subdesarrollado, pero ahora vemos a Corea del Sur. O sea que había muchos índices que efectivamente nos colocaban arriba, pero eso no quiere decir que la población en general, todo el mundo participaba de igual manera, como en ningún país. Siempre había pobres, había gente muy pobre, pero muy pobre, había gente muy rica, pero muy rica, había la clase media creciente. Lo que sí definitivamente se puede decir es que Cuba estaba en vía de desarrollo. Bueno, solo también decir, varios fueron Cuba con 6 millones de habitantes, estaba muy bien ubicada en el sentido de proporción. Los Estados Unidos siempre, o sea, la relación comercial desde la colonia, pues veía en Cuba, y había una relación entre los estadounidenses y los cubanos muy particular, diferente a casi todos los países de América Latina por el intercambio continuo. La tecnología llegaba a Cuba sumamente rápida. Incluso los Estados Unidos tenía muchas veces programación de pilotos que empresas estadounidenses querían ir a Cuba primero para ver qué tal funcionaba, y eso le dio mucho privilegio. A ver, Emilio, después. Quería hacer una breve anécdota de la Cuba post-involucionaria para que comparen la medicina con todo esto que vimos nosotros. Primero que nada, los precios. Antonetti, que era la clínica que pertenecía a mi familia, $3 pesos al mes. La colegiatura de los maristas, donde yo iba, 8 pesos, y la renta de mi casa, 60 pesos al mes, para que tengan una comparación, los que no vivieron esa época.
En los años 75, 76, una señora amiga de la familia siente una molestia en el bajo vientre, va al médico, le mandan a hacer una placa y le hacen una placa. No se podía hacer más porque no había materia prima. En esa placa sale una mancha que diagnostican como un cáncer del útero. La operan del útero. No había cáncer del útero. Era una mancha en el film chino que estaban usando en la radiografía. Pero lo peor de todo es que como allá los médicos no se abrían con el paciente en la imposición, que se creía que la habían encontrado minada de cáncer, que le decían que no tenía nada para que no se... Entonces, del salón de operaciones, a los pocos días, cayó en un psiquiatra para que le tratara la depresión en que había caído porque se creía que estaba minada de cáncer y no se lo querían decir. Esa era la Cuba que nos tocó vivir a los pibes sin pan que nos quedamos allá. No, fíjate, es como lo peor de los dos mundos, porque ni puedes poner demanda, ni puedes gozar de un sistema que no tiene demanda, porque es pésima la calidad de la medicina. Yo quiero decir dos cosas. Creo que la época, yo no estoy tan de acuerdo con que la influencia americana en Cuba ha sido demasiado grande. Demasiado grande. Creo que en la época de Machado, que yo no había nacido todavía con Machado, pero hizo grandes cosas por Cuba. En la primera fábrica de zapatos cubana, Amadeo la hizo Machado, y mil cosas que hizo grandes por Cuba, ¿no? Pero la gente, claro, la democracia cambió las cosas. Ahora, lo que yo no entiendo es por qué hoy le dan al gobierno de Cuba, que es un gobierno de narcotraficantes, de delincuentes, porque eso no es sistema ni el gobierno, le hablan tanto de ellos y consideran que su medicina es que no es para considerar nada, no es para hablar de Cuba presente, es para hablar de una Cuba futura, porque eso está terminado prácticamente. Están ahí sujetos. Lo que hace falta es un empujón de los Estados Unidos porque es un país muy aterrorizado, ¿eh? Y lo que necesita es una ayuda porque un país hambreado también no puede salir. O sea, yo no entiendo por qué se habla de Cuba como un gobierno y Europa sí sabe perfectamente. Ellos no creen que es un sistema, vamos a decir, sanitario ni médico bueno. Ellos saben que esto es un total desastre porque ahí están hoy en día los videos y las películas y los documentales para ver el desastre y comparar una cosa con otra. Entonces yo no sé por qué se habla tanto del presente de Cuba cuando es una cosa que está terminada. No somos, hay que hablar de delincuentes, de narcotraficantes y de asesinos nada más, porque eso no es sistema, no es nada. Es lo que yo el caballero, después Luz. Y espera. Me alegro que haya tomado este tema de la salud porque quizás yo pienso que el exilio no le ha dado toda la importancia que le da. Por una sencilla razón. Si uno ve los conceptos de salud pública, inclusive de la misma Organización Mundial de la Salud, casi el concepto de salud pública es casi parecido a la felicidad. Es decir, desde un punto de vista filosófico, dice que uno de los conceptos dice es la plena satisfacción de necesidades sociales, biológicas y psicológicas del ser humano. Eso casi es la felicidad, si te pone entonces si uno se deja meter el pie de que la salud en Cuba era como Haití ante la revolución, entonces está diciendo casi que Cuba era un país infeliz. O si dice que el avance de Cuba actualmente es casi, nos han ganado la batalla en eso, yo creo que sí. Me alegro que usted toma ese tema de la salud pública, por lo menos que le da el toque ese, que ellos nos han ganado esa batalla. Me parece que quizás no hemos sabido, o no hemos podido, o no hemos hecho todo lo que se ha podido, y no, pero eso es importante, muy importante, porque si casi la salud pública es casi el concepto de universidad, decir casi que Cuba tiene un alto nivel de salud, porque la gente se crea ese paquete, hace que pensar, no, de Cuba es la maravilla, es Suiza en América. Y eso quizás me ha gustado por eso mucho que usted haya tocado este tema de la salud pública y que se haya tratado de un punto importante que nadie lo dijo y no sé si el dato existe. Comparar con la actual cantidad de suicidio y alcoholismo que hay en Cuba hoy,
Antes de que continúe, ¿cuál era la cifra? Si es que alguien la tiene. La Sí, verdad que no sé. eso es un punto importante porque Cuba en muchos de esas índices parece como en base per cápita como uno de los países con el más alto nivel de suicidio. Eso es muy cierto. Eso sí, yo creo que hay mucho, mira, mucho, y todos estos estudios es una tarea para la Cuba del futuro, porque realmente no solo, o sea, cuando hablamos de la justicia transicional, de desmontar el comunismo y sus instituciones, es necesario este tipo de realmente proyecto de concienciación, de poner los datos de la verdad, o sea, que la persona sepa, bueno, la desgracia que ellos vivieron es por esto, y que y todo esto que dijeron, lo que es una mentira, y la verdad que ocultaron, todo esto forma parte, y hay que evitar personas que piensan que tal vez es, bueno, vamos a empezar de nuevo, tabla rasa y para adelante. No, no se puede. Hay que lidiar con el pasado para que el futuro pueda tener un proyecto. Luz, La pregunta mía después para tú. ya saben, a ver si me pueden entender a los colombianos, como digo yo. Fue la integración de la salud, la educación y los servicios sociales en Cuba en 1959 una estrategia que impulsó el liderazgo cultural, el deporte y la sanidad, o fue un mecanismo de control ideológico bajo un régimen totalitario para poder circular? La segunda. A ver. Eso es fácil. Sí, porque estamos hablando de lo que ustedes tienen de memoria de lo que vivieron, pero los extranjeros, como les digo siempre, vemos a otro Cuba, al Cuba que estaba mucho más adelante en tecnología, en cultura, en educación, con una influencia superior a cualquier parte. Entonces, después de que los secuestraron y los sometieron, ¿qué pasó con los cubanos que salieron? Quedaron los Peter Pan, quedaron todos esos movimientos que se hacen, pero la influencia de todo eso, ¿cómo nos está afectando a todos los países? Porque realmente ustedes tenían un sistema de salud que integraba la educación y el servicio comunitario, que es lo que no hemos podido volver a integrar a la comunidad. Entonces, ese tipo de influencia y el tipo de exposición que hicieron hoy deja muchas soluciones si vemos al mundo, no solamente a Cuba. Sé que el tema es específico de Cuba, porque allí hay demasiados secuestros, pero ¿qué tuvo que influir eso que ustedes recuerdan en lo que estamos viviendo nosotros ahora? Bueno, yo en TN3, TN24 de Colombia, discutí con Radio Progreso de La Habana, en televisión, además de Calixto García, donde mi madre era maestra, era farmacéutica, en un hospital público. Por la tarde era maestra de música en la escuela Valdés Rodríguez del Vedado, donde el 90% eran negros. Y ella montaba el cascanueces, todo tipo de actividades en un tremendo teatro con todos los aditamentos modernos. Por la noche era maestra de matemática de la Escuela de Comercio de Mariana, casi gratis, donde iban obreros de noche, de Bauta, toda la zona Artemisa, toda esa zona a estudiar para ser contador público. Le dije al señor comunista con que yo estaba debatiendo que solamente con mi madre, cuyo padre era español, que llegó sin nada a Cuba, ella pagó 35 pesos al año, se hizo farmacéutica y trabajaba en instituciones públicas, todas ellas. O sea, no existe el logro de la revolución, no existe. Ahora, que Fidel Castro tomó que el deporte ahora fuera todo el mundo, que todo el mundo bailara ballet si quisiera. Nadie bailaba ballet en Cuba, unas cuantas muchachas, pero él le dio por eso por los rusos. Inventó lo de que el atletismo, igual que Hitler, que el atletismo era una forma de demostrar el éxito de la revolución. Todo eso es una pantalla total absoluta que solamente beneficia a un mínimo de la población. Esos atletas consumían más calorías que los demás, recibían un automóvil Lada después que habían ganado una carrera. Es un sistema perverso, satánico, que no tiene nada que ver con la mayoría del bienestar de la población de día a día. O sea que podemos decir que esa influencia fue precisamente para la imagen que necesitaba de ustedes en el exterior.
Sí, eso. Mira, curiosamente muchas personas tienen la visión falsa de que Cuba comunista provee servicio médico, ¿no? Van a un país y dicen, aquí llegaron los galanos cubanos, mira qué bien, pero no saben que es una fuerza neoesclavista, o sea, que realmente son instrumentos, que esto lo aprendieron de los norcoreanos, que fueron los primeros que los chinos, enseguida que llegaron al poder por la relación con Corea del Norte, empezaron a utilizar la mano de obra de los norcoreanos, y Fidel Castro, que siempre tenía una cierta atracción hacia el orden que el comunismo norcoreano pues ponía en términos de la disciplina social, pues imitaron el arrendamiento de personas, de humanos para la mano de obra como una fuerza neoesclavista, y eso es la realidad. Pero todas estas cosas, como Frank mencionó, logran una imagen, o sea, los socialistas, tanto el nacionalsocialismo como el comunismo, buscan por medio del arte, del deporte, de la medicina, de la educación, todo esto, tener una proyección, no importa que la realidad no sea así, ellos como controlan, tienen el monopolio de los medios locales y pueden montar el escenario, pues dan la proyección que quieren. Y fíjate que si vas a un lugar donde hay una tribuna abierta para hablar, lo primero que te van a hacer cuando lo empiezas a confrontar, te van a decir, no, esto no es el tema que se está tratando, te apagan el micrófono y te van a sacar de ahí. Entonces, de esa forma es que buscan controlar la narrativa. Esther y después el caballero. En el caso mío, lo que quería yo decir, yo tuve mi hija de Galicia. Muchos años después, en el año 79, que en aquella época no es comparable al desastre que hay hoy en día. Todavía quedaban algunos rezagos. Y con todo, yo soy un RH negativo. A mí me trataron un embarazo que fue de alto riesgo, como un RH positivo. Yo perdí muchísima sangre y estaba a punto de que me iban a poner una transfusión de sangre cuando nació el bebé. Me hubieran matado. Todos mis documentos, todos los papeles, toda la historia clínica, todo decía que yo era positivo, A positivo. Y yo soy A negativo. Entonces, en esa época, lo único que estamos hablando es que la calidad, hay que estar dentro del sistema, o tiene que ser una persona que tiene algún tipo de educación para darse cuenta de la mala calidad. Me hicieron tener un bebé que era para una simple cesárea por ahorrarse la anestesia. Un momentico, eso fue ya. Año 79. Año 79. 74. Sí. Claro. Que no escuché bien. Año 79. Me hicieron tener un bebé que era realmente para hacer una cesárea, no le hicieron. Y además, un embarazo de alto riesgo, por eso yo tenía tantos síntomas, tantas cosas, me inflamé toda. Me estaban tratando que era un RH negativo y no estaban tomando en consideración. Esos años 79, que en aquella época todavía no había ni medianamente el desastre de lo que hay hoy. A ver, caballero, sí. Quería decir lo siguiente, y no voy a convertirme en el abogado del diablo. Soy abogado de profesión, pero no lo voy a hacer. No del mal, del bien. Quería decir aquí, a pesar de todos los males de la medicina y de la revolución y de todos estos trastornos que trajo el proceso revolucionario, voy a poner énfasis en los médicos, a pesar de que han sido utilizados, de que han sido manipulados, que han sido quizás mal interpretados. Los médicos cubanos han cumplido un rol social increíble, sin recursos, sin reconocimiento. El doctor Cárdenas, compadre mío, voy a revelar un secreto. Y cuando llegaba la Nochebuena, tenía que cenar en mi casa y ver un pobre diablo. Era un pobre diablo porque tenía más recursos para buscarme las cosas por la calle, porque había que defenderse. Y él era médico, reconocido,
era el médico del barrio, no podía cenar porque no tenía que cenar, ni él ni sus 2 hijos. Chaito. Los médicos han tenido un rol importantísimo en la cultura cubana por revolucionarios, porque resolvían los problemas de la gente que no podía. Y está otro médico en los campos. El médico cubano ha entregado lo que tiene y lo que no tiene, por resolverle al mismo pueblo, a pesar de las diferencias ideológicas y todo lo que hay. Y siempre ha estado presente en los lugares más increíbles, porque eso sí es real. La revolución abrió un espacio enorme para que todo el mundo fuera médico, porque eso era parte de su propaganda política, y se graduaron muchos médicos. La escuela de medicina cubana por revolucionaria es enorme. ¿Cuántos médicos tenemos? Había más médicos que ingenieros, que abogados, que todo. Porque era la pantalla de la revolución. Lo crearon no para resolver el problema de la salud, sino para demostrar que la revolución le daba más énfasis a la persona humana que en sí a otros aspectos de la política. Y donde quiera que había un médico resolvía. Yo me recuerdo que mi padre, que estaba preso, a mí me dio una cosa ahí en la visita, en una prisión que se llamaba Copaco. No se me olvida. Y me llevaron para dentro de los presos. Y hay un preso que era médico. Me asistió. Me asistió el preso dentro de la prisión. Lo puedes poner ahí en la historia de Cuba. Me asistió el médico. Yo me quedé frío. Yo era un niño, tenía 12 o 13 años. Así que quiero darle un reconocimiento a los médicos cubanos. Bajo la égida de los comunistas, los que están en Brasil, pero son hombres buenos que han entregado todo de verdad. Y me siento orgulloso de la medicina cubana. Pero a la misma vez, perdónenme, pero a la misma vez, esos médicos que han graduado por cantidades los han utilizado para llevar la ideología y mentirle a esos países donde ellos han ido a operar, ¿verdad? De que la revolución ha sido un éxito. ¿Okay? Eso, y los han llevado a toda América Latina, los han llevado a África, han traído a los Estados, Obama trajo a los Estados Unidos médicos cubanos, por favor. Y también han ido allí a resolver el problema de los médicos que de Brasil no atienden a los médicos. No estoy defendiendo a la revolución, estoy defendiendo el médico. Estoy defendiendo el médico. No le hables en contra de la revolución porque son capaces de llevar. Yo no estoy defendiendo a la revolución, estoy defendiendo al médico. Y aunque a uno no le lo hables en utilizaron. contra de la revolución si es revolucionario. Porque si no eres capaz de matar. Yo no estoy defendiendo la revolución, estoy defendiendo el médico como ser humano. Quiero que quede eso claro. Sí, pero porque muchos se tuvieron que ir para buscarse la comida porque Cuba la tenía, lo utilizaron. Eso es la verdad. Ser humano Quería decir que eso. sea comunista no es un ser humano. Pero voy a dejar que conteste. Mira, entre los médicos, al igual que entre todos los profesionales cubanos, hay personas con ética profesional y otros que no la tienen. Sí, bueno, pero ética profesional. La ética profesional se lleva a cabo siempre y cuando el individuo haya aprendido su vocación. Porque la vocación, cuando se lleva a la profesión, la ética forma parte fundamental de su ejercicio. Sin embargo, los profesionales creados últimamente, los médicos cubanos en particular, tienen muchas deficiencias. Y lo digo porque tengo familiares médicos que han llegado acá. Tienen muchas deficiencias desde el punto de vista tecnológico. La farmacopea cubana es increíblemente anticuada. No conocen la mayoría de los medicamentos modernos que se utilizan en la actualidad. Por eso es que muchos de los médicos cubanos de los últimos 30 años, graduados de los últimos 30 años, llegan acá y les es muy difícil sacar el board. Al final terminan de asistentes de médicos.
siguen teniendo su ética profesional, siguen siendo buenos profesionales, pero están formados de una forma tan burda. Se formaron en 4 años. Que antes era 8. Antes era 6 u 8, ¿no? Algo así. Pero siguen siendo buenas personas que ayudan al prójimo, que atienden al paciente, pero no tienen ni el conocimiento ni las herramientas para hacerlo como debe ser. Y cuando la camarilla necesita un médico, no va a estos médicos formados en Cuba, no, se va afuera para que lo vean. Claro. A ver, voy a dar al doctor Cardet, pero sí quiero decir algo en cuanto a, es innegable en esas brigadas, y fíjate que el castrocomunismo los llama brigadas, y me parece bien, porque son ejércitos que están llegando. Ya el debate de si lo hacen por necesidad económica, porque sacan privilegios, lo podemos entender, pero no es menos cierto que esos brigadas están llenos de espías de la inteligencia. En México, ¿por qué los médicos están asignados a los militares? Porque gran parte de ellos son miembros de la inteligencia castrista que buscan reclutar espías y en México necesitan controlar las Fuerzas Armadas para poder tener un Estado comunista en México. Eso lo tienen claro. Yo creo que el tema de que hay buenos seres humanos que ejercen la medicina en Cuba, por supuesto que sí, que han sido explotados, saqueados, sin lugar a duda, que es politizado. Yo creo que nos deja ver que en los números de sacar médicos, que de nuevo, si miramos en base per cápita, ha habido una regresión en cuanto, cuando comparamos, por ejemplo, con otros países que han tenido el número per cápita de médicos, de pronto Cuba queda atrás, a pesar de el gran interés de producir para la pantalla más médicos. Sin embargo, eso no eleva la calidad de vida de los cubanos. Pero yo creo que en el punto que dijo el doctor Lolo, cuando la medicina se ha politizado mucho en Cuba e incluso el acceso a información que podría mejorar la medicina, tecnología que podría mejorar la calidad de servicio, el castrismo pone la política por encima, y si eso requiere mantener a un sector embrutecido porque ellos insisten en que la estrategia de los Estados Unidos no es superior a la que era soviética, entonces ponían y jugaban con la ideología para, en efecto, hacer un cuerpo que le fuera leal a los objetivos del régimen. Eso ha sido y ha causado ese deterioro de calidad. Ahora, y ahora le cedo la palabra al doctor Cardet, los sistemas sacan lo mejor y lo peor de las personas. Y yo estoy convencido que en un proceso de lustración es que todos los que estuvieron vinculados al castrocomunismo desde una estructura de poder tienen que ser deshabilitados de determinados puestos. Dicho eso, muchas personas vamos a ver, o sea, una superación que los vemos cuando vienen acá con el tiempo, traer fuerzas, o sea, que quedan demostrados que incluso superan índices de los estadounidenses nacidos acá en muchas estadísticas. Así que en eso tenemos que confiar. Por eso es la importancia, cuando caiga el castrocomunismo, los pasos que se tomen para institucionalizar la democracia y una serie de mecanismos que tienen que estar en lugar. Doctor. Yo considero que el régimen cubano y sus defensores, en su afán de reescribir la historia de Cuba, la han falsificado. Indudablemente la han falsificado desde los orígenes. En el sentido de que han intentado, o muchas veces lo han logrado desvirtuar a esa Cuba, sobre todo republicana, una Cuba de éxito, de innovación, de novedades, de avanzada. Y ha pretendido que esa etapa se vea como algo totalmente oscuro, sin luces, y comenzar una etapa nueva a partir del 59, con la idea generalizada de que Cuba es un país
colapsado, donde imperaba la violencia, el crimen, el desorden, la miseria, y que ellos comenzaron a reconstruir todo, que comenzaron de cero, y todos sabemos que eso no es cierto. En ese proceso, no todo tampoco ha sido totalmente malo, porque entonces nos estuviéramos negando todos nosotros como pueblo, como nación. Y no, Cuba no ha producido hijos malos solo en estos 65, 66 años. Hay personas excelentes, no solo a nivel de los sectores de salud, sino en la sociedad en general. Desgraciadamente, un sistema totalitario, invasivo, que no permite el desarrollo del individuo en todo su potencial, que lo encasilla, que lo dirige, que lo controla, tiene poco margen para poder expresarse de manera definitiva y de manera adecuada. Muchos profesionales de la medicina se formaron con una calidad extraordinaria. Yo, desde mi experiencia, lo puedo decir. Yo considero que me formé como buen médico, aún bajo aquellas condiciones difíciles donde la política era sumamente dura, donde había cánones difíciles de violar. Tuve excelentes profesores. Desgraciadamente, lo peor de todo es que eso se va desvirtuando en el ejercicio de la profesión. Se va desvirtuando, se va perdiendo la esencia del ejercicio de la profesión médica. Y en las mismas contradicciones internas del régimen y en su mismo accionar destructivo, ha ido aniquilando todas esas capacidades que pudieron desarrollarse mucho más allá de lo que existe hoy, que es un verdadero desastre, un caos lamentable. Esa es la realidad, a grosso modo, de lo que pasa. Pero Cuba está hecha de todos sus hijos. Y tenemos que pensar en algo muy importante. La transición va a llegar, va a suceder, está ocurriendo. Está ocurriendo. Así será. Y tenemos que contar con todos los que están allí y con los que estamos acá. Y eso es lo que tenemos nosotros. Y tenemos que pensar que esas son las personas que tenemos que salvar inclusive del estado de confusión, de caos en que viven. Porque no podemos traer personas de otras partes, llevar personas a otras partes a que nuestro país comience a funcionar nuevamente como debe ser. Y entonces a veces no tiene tanto sentido ponernos a discutir si somos mejores, si somos peores, centrarnos y enfocarnos en que sí, que tenemos dificultades, extremas dificultades, deficiencias enormes, horribles deficiencias, miserias de todos tipos, no materiales, miserias humanas que son las que más nos golpean, más nos impiden reiniciar un proceso de cambio verdadero. Ahí es donde está la esencia del cambio en Cuba. Todos tenemos que entender que esto es una tarea de muchos, una tarea titánica de todo el mundo, sin complejos, sin diferencias graves. Tenemos que sentir que corresponde a todos. Cuando eso suceda, cuando eso ocurra en nuestro corazón y nuestras almas estén listas, para eso Cuba va a cambiar definitivamente. Y vamos a saber encontrar el camino e integrarnos, porque si aquella vez de la colonia terminamos destruidos muy atrás del resto del mundo y logramos emparejar a naciones que hoy son del primer mundo, inclusive sobrepasarlo, lo vamos a volver a lograr. Indudablemente que lo vamos a volver a lograr, porque a nosotros nos caracteriza esa ansia de lucha y de progreso. Lo que pasa es que no podemos, estamos atados. El espíritu del pueblo de Cuba ha sido virtualmente aniquilado. Por muchas razones. Sí, mucha gente dentro de Cuba y fuera de Cuba es culpable, es corresponsable de esa dinámica maligna, pero bueno, hay que superarla. Tenemos que superarla. Y la salud no escapa a esa realidad. Actualmente el sistema de salud no se le puede llamar sistema, no se le puede llamar porque no existe. No funciona, es un caos dentro de esa amalgama de miserias que tenemos nosotros. Y yo creo que ese es el enfoque principal que uno pudiera darle desde nuestra visión de los que estamos allá y que queremos que las cosas definitivamente se proyecten y sean de otra manera. Los médicos que se están graduando, sí, con mucha deficiencia, pero es lo que hay. La persona que vive dentro de Cuba y se enferma no tiene opciones.
El hospital es un desastre, es un caos, pero tiene que acudir allí, no existe otra cosa. La escuela que existe es la malísima, horrible, donde te adoctrinan a los hijos, pero la familia tiene que enseñarle, tiene que educarle en parte en casa, porque es la única que hay, no hay otra. Y eso es lo que mucha gente a veces olvida. El cubano no ha tenido opciones, no ha tenido alternativas para formar a veces valores básicos que le permitan ser verdaderamente libre. Y siempre ha estado condicionado a esos servicios pésimos que ofrece el régimen. Y en el sistema de salud, perdón, pasa algo curioso, que muchos latinoamericanos a veces toman a Cuba como una referencia, que existe un sistema de salud paralelo, de clínicas, de instituciones, de hospitales, que solo es para la cúpula del régimen y para extranjeros. Pero el cubano de a pie no puede acceder a eso. Pero fíjate, doctor, y agradezco mucho tú. Yo pienso, mira, dos cosas. La idea porque has tocado dos puntos separados, en el sentido de la salubridad en Cuba republicana, el objetivo de tratarlo es porque el castrocomunismo utiliza el sistema de salubridad a partir del 59 como una herramienta de propaganda, y yo creo que los índices y la calidad de servicio y habla por sí solo. Ahora, yo creo que concuerdas que los sistemas sacan lo mejor o lo peor de las personas. Quiere decir, la deficiencia no es que el alma de los cubanos intramuros esté inhibida y deficiente por su posición geográfica. La deficiencia es impuesta por un régimen dictatorial, y es a ese régimen, ese sistema, que hay que desenraizar totalmente. Yo creo que es ahí, precisamente para liberar ese espíritu de los cubanos intramuros, es fundamental que se saque un proceso de descomunización, un proceso de responsabilizar a las personas que han sido responsables por los crímenes de lesa humanidad, para que se haga, y tenemos el modelo en lo que ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial con el nacionalsocialismo. Si no se lleva a cabo en Cuba un proceso de ilustración, un proceso de justicia transicional, el sistema retiene sus raíces enfermizas y nunca habrá cura. Yo concuerdo con tu sentimiento de que, por supuesto, los sistemas sacan, repito, lo mejor y lo peor del humano. Por eso es fundamental de que en Cuba se saca de raíz cada pizca del comunismo, para que realmente la nación cubana se pueda refundar nuevamente. 30 segundos, porque es que nos piden la cabeza, y después quiero que ustedes digan algo, si quieren, bien rapidito. Sí. En Venezuela, incluso antes del chavismo, los médicos venezolanos iban a estudiar a Cuba. Era un punto donde iban a prepararse con las nuevas tendencias que existían supuestamente en la isla. Después de Chávez, eso creció de tal manera que hasta la gente iba allá a operarse de cataratas gratuitamente, y porque lo operaban mejor, a veces lo operaban, pero a veces lo operaban. Y eso se ramificó hasta el punto que en cada barrio había un médico cubano que, como dices tú, era un transmisor también de ideología. Y entonces el pueblo venezolano empezaban a transformar al humilde, como a mí, el médico cubano fue el que me salvó a mí, porque estaba en la esquina. Eso era una cosa totalmente ideológica, una campaña totalmente política, porque en Venezuela también hay una cantidad de mentiras, como se dice en Cuba. Había incluso un sistema de medicina itinerante que iba a los barrios, en las montañas de los ranchos de cartón, a hacer Papá Nicolau, a dar atención a las mujeres más pobres de la población. Y el Social Security, que nada más lo utilizaban los pobres, requete pobres, tenía nada más y nada menos que las pastillas que daban para mejorar la condición de las personas cuando recibían quimioterapia, que la clase media muchas veces no se podía pagar en una clínica privada. Y todo eso pasaba antes. Pero, perdona que te diga esto, pero sí hay
en Cuba sí hay una medicina paralela, Maradona, Claro. y vaya a Claro, recibir claro, los claro. mejores servicios y ese No, hay turismo médico, hay turismo médico. A ver. Yo quiero hacer la pregunta, una cosa que tengo un Y después vamos a interés en saber. El problema del nacionalsocialismo comparan a Hitler con Fidel Castro. No se puede comparar. O sea, excepto los 6 millones de judíos que murieron por el terrible bárbaro de Hitler, o sea, asesino, los demás, Hitler le hizo creer a su población que era una raza superior. Porque ellos le dijeron que yo tenía los mejores físicos, los mejores filósofos, todo lo mejor, porque es que lo tenían. Los alemanes son disciplinados y lo son. Y Hitler le dio a su país una grandeza y un espíritu inmenso. Fidel Castro lo que hizo fue, al contrario, destruir al pueblo cubano. Pero el alemán ese lo que hizo es que levantó el espíritu alemán, y si no hubiera sido por los Estados Unidos, hoy se hablaba alemán en este país. Mi médico aquí en Miami era médico en Cuba y es tremendo médico, se lo recomiendo, Alfredo Dalí. En Venezuela me enfermé en la Guardia Nacional, me pusieron una inyección y me curaron, y eso era en el medio del Amazonas. O sea que en todos los países siempre hay buenos médicos, en todos los países hay diversidad de necesidades ecomédicas, y desde que el mundo es mundo y siempre lo seguirá siendo. Estudiamos el siglo XX, que fue un siglo de gloria para la medicina cubana. Eso abarcó hasta 1959. El milagro constituyó o constituye el estudio de ese milagro de cómo una nación, como dije, pobre, abandonada, insular, pues puede parir la medicina mejor de las Américas, sin duda ninguna. Ya cuando nos metemos en el estudio después del 59, empiezan la discordia, empiezan los problemas, y yo creo que eso debe ser debate en otra oportunidad. Pero nos podemos ir con la idea de que tuvimos una gran medicina en ese siglo, y que tuvimos cosas tan interesantes como el mutualismo, que se ha hablado aquí, y otras cosas más, que fue una cosa, creo que autóctona de Cuba, y que resolvió el problema en esos años de pobreza, hasta que empezábamos a crecer, a progresar, y como dije al final del artículo, llegó la debacle. No, unas pocas palabras para retomar la cuestión de las misiones médicas. Recuerden que en Cuba desde hace mucho tiempo, y creo que desde siempre, no están todos los que son, ni son todos los que están. Si todos estos médicos de las misiones cubanas fueran agentes de la inteligencia, esbirros del G2, no les quitaran a todos el pasaporte cuando llegan al país. Porque ¿qué es lo que sucede? Tienen su doble cara en Cuba, salen de allá, no les entregan el dinero a ellos. Lo poco que le dan de su sueldo va a Cuba y no se lo dan a la familia. Tienen que ir a Cuba para recoger ese dinero. Y aún sin tener el pasaporte en la mano, la cantidad de desertores, como llama el gobierno cubano, de los médicos de las misiones es increíble. Yo he hablado con muchos de ellos, he visto los trabajos que están pasando acá por la mala formación técnica y científica que han tenido los últimos 30 años. Quizás hasta los 60, más o menos, los 70, pero últimamente ha sido tremendo, donde existe simplemente una doble sanidad en Cuba. Porque incluso, y esto voy a terminar con un chiste, hasta Fidel Castro se veía con médicos extranjeros. Y el médico, y cuando él empezó a tener el problema de la diverticulitis, venía un español después, pero vino un egipcio, un médico egipcio,
que dicen que tienen unos conocimientos tremendos, que esto que lo otro. Y el choteo cubano, como siempre, cuando llegué, ya él sabe, ¿verdad? Cuando llegaba el médico al aeropuerto, él no presentaba el pasaporte. Él simplemente hacía esto para entrar. Porque iba a hacerle el tracto anal al comandante en jefe. Que al final se le hará el tracto anal histórico al comandante en jefe y a toda su camarilla. Y Cuba va a ser siempre libre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Frank, Santiago, Eduardo, gracias a todos ustedes, que Dios los bendiga y nos vemos el mes próximo.